a ver en nuestras Biblias, Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. ¿Ya está? Ya lo tiene. Daisy también. Ah, no. ¿Es Sandrine? ¿No, Rosita? Bueno. ¿Listo, Rosita? Sale. Ahí está. Ok. Entonces, Segunda de Reyes, capítulo 21. ¿Ya lo tienen? ¿No, Vero? Yola, ya está. Mario. ¿Qué te pasó, Mario? ¿Qué te pasó? ¿Te quitaron el pelo o lo veo mal? Me tocó corte ¿Te tocó corte? para que dure. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Santo Dios! ¿Qué? No me digas eso. Bueno, pues ya que. Dijera mi papá, lo agarró la racia. ¿Y ese pelón quién es? ¡Ay, es mi hijo! De plano se salió. Ah, no, ahí está. Pero ¿por qué hicieron eso? Ya mejor te pregunto. Bueno, entonces, Segunda de Reyes, capítulo 21, versículo 19. ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Dónde está? Ok, Daniela también. Está Yola. Dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulamit, hija de Arús de Jotá, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos de que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró. Y dejó a Jehová, el Dios de sus padres, y no anduvo en los caminos de Jehová, y los siervos de Amón conspiraron contra él, mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que habían conspirado contra el rey de Amón, el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Los demás hechos de Amón no están todos escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y fue sepultado en su sepulcro en el huerto de Uzá, y reinó en su lugar Josías, su hijo. Y seguimos. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adalía, de Boscat, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todos los caminos de su padre, sin apartarse de la derecha ni de la izquierda. A los 18 años de la rey Josías, envió al rey a Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído de la casa de Jehová, que han recogido del pueblo, los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová, para que reparen las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros, albañiles, para comprar madera y piedras de cantera para reparar la casa, y que no se les tome en cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces el sacerdote Hilcías, el escriba Safán, no, entonces dijo el sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó, y vinieron luego al escriba Safán al rey, y dio cuenta al rey, y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo, y lo han entregado al poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos, luego dio el orden al sacerdote Hilcías, a Icam, hijo de Safán, a Acbod, hijo de Macaías, al escriba Safán y a Asaías, siervos del rey, diciendo: id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se han hallado, porque grande la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto todos sus padres no escucharon la palabra de este libro, para ser conforme a todo lo que se nos fue escrito. Entonces fueron los sacerdotes Hilcías, Icram, Acbod, Safán y Azarías a la profetisa Unsa, mujer de Salum, hijo de Tikvah,
hijo de Archas, guardia de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y él les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, dice Aarón que nos envió, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre todos los que moran, todo el mal que hable este libro de la ley, ese libro de la ley de Judá. Hasta ahí tantito nada más. Vamos a analizar un poquito lo que acabamos de leer. El 20% de los reyes de Israel siguieron a Dios. El 80% de los reyes no siguieron a Dios. Hablo de los reyes de Judá y de Israel. Y el 80% de los reyes que hicieron las cosas mal pensaban que podían controlar el destino de las naciones al traer ídolos y hacer otras religiones y meterlas al templo de Dios y hacer alianzas con naciones paganas a fin de enriquecerse y además de hacer amistad con las gentes, con agentes pues, que eran cananeas de todo lo que estaba alrededor de ellos mismos. El total de los reyes fueron 19 reyes en Judá y 19 reyes en Israel. Los malos fueron 29 y los buenos solamente fueron 7. Durante 100 años, Ezequías fue el único rey que se portó bien. Durante 100 años, ¿se puede imaginar esto? Es notoria sus oraciones a Jehová y es notorio también la respuesta de Dios hacia las peticiones de este hombre, especialmente cuando tuvo pleitos muy fuertes contra enemigos infinitamente superiores a él. Y Dios lo escuchó. Entonces, cuando vemos a Ezequías, pues es un enorme ejemplo de oración, de fe, y cómo es que Dios responde ante una adversidad sin importar el número. Dios es infinitamente superior a todos los enemigos que podamos imaginarnos. Y después de que murió Ezequías, dice que gobernó su hijo Manasés. Y tal vez fue el peor de todos los reyes del norte y del sur, de los más graves que hizo, de las cosas más terribles. Uno puede leer la historia de la vida de Manasés y uno se aburre de estar hablando de todo lo malo que hizo, y entre las muchas cosas malas que hizo fue que destazó, partió en dos al profeta Isaías. Se puede imaginar, al gran profeta Isaías, él lo partió en dos. Así de grave eran los pecados que había cometido este rey Manasés. Y después que murió él, lo siguió Amón, que fue el inicio de la lectura que tuvimos. Y después de que muere Amón, lo sucede Elías. La pregunta sería, de entrada, ¿por qué de un padre malo nace un hijo tan bueno? Eso no lo podemos manejar. O sea, ¿qué ocurre? No hay respuesta, no hay explicación alguna, ni siquiera una teoría del por qué de un padre malo ser un hijo bueno. Lo que sí sabemos es que finalmente Dios está bajo control en todas las circunstancias. Eso nos queda muy claro y eso nos tiene que mantener en control y con gusto. Dice la Biblia, pues, en el versículo 22:1 dice, cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años, y reinó en Jerusalén 31 años, y luego su madre fue de vida, hijo de Atalías, de Boscar. Bueno, dice que él empezó a reinar a escasamente 8 años de edad. Y dice que desde el inicio él hizo lo recto ante los ojos de Dios. Pasaron 18 años cuando le pidió a la gente que trabajaba con él que fueran a traer el dinero del arca, las arcas del templo, para reparar las grietas y los muros que estaban en el templo. Entonces él tuvo algo en su corazón. Él sabía que las cosas en su pueblo no estaban bien. Judá estaba pasando problemas. Dice, bueno, necesitamos reparar el templo. Una de las cosas que nos tiene que llamar la atención es que alguien que es espiritual siempre tiene temor y amor por su casa, por la casa de Dios. Eso es algo que es muy bien notorio. Cuando tiene deseo de servir, cuando tiene deseo de ministrar, cuando tiene deseo de estar en la casa de Dios, porque sabe que ahí está la presencia de Dios, aunque no lo puede ver, sabe que está ahí y Dios lo está viendo, lo está escuchando. Y entonces, además, es que Dios estando en medio de ellos, pues es una garantía de vida, de paz, de prosperidad, de bendición. Entonces, lo que él hizo, este rey, fue que mandó a la gente a que trajeran el dinero, dio una indicación
de que todo lo que había se lo dieran a la gente que iba a reparar el templo. Y dijo, no les tomen en cuenta lo que se están gastando. O sea, no saquen su cuadernito eh, como hacen los contadores y saca sus notas y su computadora y empiezan a checar ahí, como buenos contadores nos dicen que somos contachiles, contamos todo, todos los centavos. Bueno, yo en mi computadora sí noto todo, eso sí. Guardo toda la información. Finalmente para algo es útil, pero bueno, aquí dijo, no les cuenten nada, ténganles confianza. Esta gente que trabaja ahí no lo hace por lucro, lo hace porque tienen que hacer un trabajo, reciben un dinero, pero no se los tomen en cuenta porque trabajan con honradez. Y esto habla de un corazón que es tranquilo con Dios. Una persona que no está tranquilo con Dios pide cuentas de todo. Y quiero que me traigan cuentas. Si lo mandaron por las tortillas y quiere ver la nota de las tortillas, y lo mandaron a comprar un kilo de huevo y quieren las notas de huevo, y así, se suele, pero como que son muy dados a fijarse por los centavos y por las notas de cuánto te gastaste, y se van por el detalle, pero no se fijan en lo más importante. Entonces dice, déjenlos que ellos trabajen, no les pidan cuentas, no se preocupen. Ya habían pasado 18 años, después de los 8 que inició a gobernar, dice que pasaron 18 años y cuando estaban ellos reparando ya el templo, dice que se encontraron el libro de la ley en la casa de Jehová. El libro lo leyó Safán y después se lo entregaron a Usías y después de que lo leyó se lo llevaron al rey. Dijeron, ya están trabajando en lo que tú nos encargaste, pero nos encontramos un libro. Ya ellos lo habían leído antes y cuando se lo dieron a leer, él empezó, bueno, a él se lo leyeron, no porque no supiera leer, sino se lo estaban leyendo. Dice que cuando él empezó a leer, dice, rasgó sus vestiduras, luego dio los asesor Hilcías y Acam, que se juntaron muchos y se vayan y pregunten a Dios por mí y por el pueblo, porque lo que aquí habla es un libro de juicio, pero un libro tremendo de juicio contra nosotros por los pecados de nuestros padres, y quiera Dios que nos pueda salvar de este problema tan fuerte. Y dice, pues, aquí habla de una barbaridad de sacerdotes que fueron a buscar a una profetisa llamada Unsa, a una mujer profetisa. Dice aquí era mujer de Salum, hijo de Tikva, ahí lo importante era ella, no era el esposo. Y dice que cuando fueron a consultar con ella, ella dijo, efectivamente lo que está escrito, esto va a ocurrir, no va a haber cambio. No importa lo que hagan, Dios ya destinó que esto que el juicio que viene para Judá está en firme y no se va a mover, pero al rey que vio esto y que tuvo su corazón y se preocupó por esto y que se humilló delante de mi presencia, pues yo le voy a conceder que los males que van a venir, él no los va a ver. Hasta después que se vaya, entonces esto va a ocurrir. Dice también aquí, pues, que encontraron el libro de la ley. ¿A qué libro se refiere? Muchos dicen que se refiere a la Torá, pero otros, bueno, me refiero, se refieren al Levítico, pero se refiere a la Torá completa. Vamos, de Génesis hasta Deuteronomio. Los 5 libros, el Pentateuco, los 5 libros dice que estaban ahí y él los leyó todos de un lado hasta otro, y cuando leyó esto, dice que su corazón se volvió en tristeza y dolor, se rasgó la vestidura, se puso en el piso, y luego empezó a buscar ayuda para hacer esto, algo tenemos que hacer, y entonces empieza una revolución en su vida y en la vida de Judá. Sin duda alguna, para esta época, es prácticamente el final del libro de Reyes o de Crónicas, un poquito antes de la deportación a Babilonia, pero este rey fue profetizado que iba a estar ahí desde el inicio de los reyes, o sea, desde el primer rey se profetizó que iba a haber alguien llamado Josías, que más tarde vendría a hacer una revolución, una reforma como ningún otro lo había hecho. Su abuelo, Ezequías, había hecho una extraordinaria revolución, una reforma muy importante. Sin embargo, todos los reyes no habían quitado de Israel los lugares altos en donde la gente iba a adorar. Había unos becerros en la parte más alta de Israel y en la parte más baja, en Dotán estaba una parte y en otra parte estaba hasta abajo, y entonces, con el fin de que la gente no fuera a Jerusalén. Y la gente seguía adorando. Entonces, cuando cuando lo lee, Josías ordena que se quiten estas cosas de ahí, quiten todos los ídolos
y empieza a haber una reforma extraordinaria en todo Judá, y quita, bueno, es extraordinario y hermoso también qué cosas hace, o sea, cómo reforma al pueblo. Dice el versículo 23:1, del capítulo 23:1. Dice, entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén, y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande, y leyó, oyéndolos todos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pactos delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en el libro, y todo el pueblo confirmó el pacto. Dice pues que entonces hizo que todo el pueblo se pronunciara a corregir lo que habían hecho sus antepasados. Una de las cosas que nos pasa con frecuencia es que tú no quieres echar en saco roto, o quieres olvidar lo que pasaron con nuestros antepasados sin darnos cuenta que somos producto de lo que ellos hicieron. Así que mucha gente, por ejemplo, es alcohólica porque sus abuelos y tatarabuelos eran alcohólicos. Algunos son violados, pero es que también sus ancestros también fueron violados. Y entonces no se dan cuenta que hay una consecuencia de maldición, una liga de maldición que viene desde muy atrás y que es necesario cortar. Entonces aquí el rey lo que hace es hablar con el pueblo y decirle, necesitamos cambiar todo, tal vez y solo tal vez, con nuestro arrepentimiento genuino, hagamos que Dios desista de destruir todo lo que es Judá. Por estas alturas, quiero practicarles que esto fue por el año 630, pero ya en el 702, antes de Cristo, ya había sufrido Israel, la parte norte, 3 deportaciones. Vamos, ya no existía la parte norte, ya no había nada. Se desapareció y por casi 100 años aparece nada más la parte de Judá, la parte del sur, pero también estaban a punto de que fueran deportados a Babilonia, que de todos modos se fueron deportados. Pero antes de que ocurriera esto, dice la Biblia que él tuvo una reforma muy importante para el pueblo judío. Dice 1 de Reyes 13, 1, 2. Dice, aquí viene que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, eso es al inicio de Reyes, aquel clamó contra el altar por palabras de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová, que he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti los sacerdotes en los lugares altos que quemaban incienso sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombre. Esta profecía se dio 320 años antes de que ocurriera lo que acaba de pasar ahorita con Josías. O sea, 320 años ya un profeta había dicho que esto iba a ocurrir después. Y se ve como la palabra de Dios es firme porque se cumplió al pie de la letra. Un hombre llamado Josías se levantó e hizo una extraordinaria reforma, y los lugares altos que había hecho Jeroboam, que todos los reyes pecaron, no sucedió con él, sino que hizo una limpieza completa. Durante 16 años sirvió fielmente a Jehová, y cuando tenía 20 años echó a andar un plan para expulsar la idolatría de Judá. Cuando tenía 26 años fue cuando estaban remodelando ya el templo, y fue cuando se controló la ley del Pentateuco completo. Insisto, no solamente fue Levítico, sino fue todo completo, los 5 libros, pero a pesar de que Dios le dijo que no iba a cambiar de opinión, él insistió en purificar al pueblo, que habían hecho lo malo, pero tal vez, y solo tal vez, podían corregir de lo que habían hecho mal con Dios. ¿Qué fue lo que hizo este hombre? A los 12 años de gobierno de Josías, inició una limpieza religiosa en Judá y en Jerusalén. ¿Qué hizo? Quitó los lugares altos, quitó las imágenes de acera, esculturas, imágenes fundidas que había por todas partes. Deje platicarles que los caminos que iban de un lado a otro, había imágenes de un lado y de otro. Y había en los árboles frondosos, hacían un hueco en la parte de abajo, y ahí tenían ídolos también. Había una cantidad de ídolos por todas partes. Derribaron los altares de Baal. Recordemos que Baal era el dios más importante de Canaán porque era el rey de la fertilidad y además del agua. Entonces era un rey que era el más adorado de todos,
y había ídolos de diferentes tamaños y figuras por todo lo que es Israel. Dice que también destruyó las imágenes del sol. El pueblo judío adoraba las estrellas, adoraba la astrología, era dado a la hechicería, era dado a la brujería, a las limpias, y todo lo que tenga que ver con la astrología fueron quitados, y no se nos olvide también que quitó de entrada a todos los homosexuales. Y eso me encanta mucho porque veo en diferentes partes como cuando viene un rey bueno, lo primero que hace es quitar homosexuales. Cuando hay homosexuales, hay una demostración, es una decadencia completa de la nación. Dice que también quitó los lugares llamados Sukkot Benot. ¿Qué cosa es esto? Tiendas que usaban las mujeres devotas a acera, donde hacían colgaduras y pecados sexuales. Es decir, ellas ponían tiendas enfrente de las imágenes para que los hombres entraran, porque eran mujeres prostitutas, y ahí lo hacían enfrente del templo, pero lo grave del asunto es que ya esto estaba dentro del templo del Señor. Eso ya no solamente era afuera, sino adentro del templo. También dice que profanó a Tofet, es el valle de Hinnom, donde se llevaba a cabo los sacrificios de niños. Y se llamaba Tofet, que significa tambor, porque tiene que estar tocando muy fuerte para que no escucharan el lloro de los niños cuando los estaban sacrificando. Entonces, tocaban fuerte para ahogar el chillido y de los niños mientras eran quemados, vivos. O sea, imagínense nada más la cantidad de problemas que había ahí. Y todos los caballos que estaban a la entrada del templo de Jehová, puesto por los reyes porque eran dedicados al Dios Sol. Una mezcla en Jerusalén de deidades paganas con las cosas de Dios, una mezcla infame de un Dios que siempre ha hablado de que no, que desde el mandamiento número 1 que dice no tendrás dioses ajenos delante de mí, pues bueno, ya estaban dentro de su casa y además lo habían quitado poco a poco al Señor. Sacó del templo de Dios los vasos y utensilios dedicados a Baal, que ocupaban para adorar a Jehová. Y todas las azoteas, los altares donde adoraban a los ejércitos de los cielos y quemaban incienso. Y las casas de la gente en las azoteas tenían altares donde adoraban al ejército de los cielos. Se puede imaginar a la luna, a las estrellas, a las constelaciones, todo el tiempo, y además quemaban inciensos. Esto es totalmente, pues, como que dices, ¿qué no leyeron la Biblia? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué hicieron esas cosas ahí? Destruyó las imágenes de cera y se esparció el polvo sobre los sepulcros de los sacerdotes y quemó los huesos de los sacerdotes paganos. Cuando tenía 26 años de edad, mandó reparar el templo de Jehová y formó una comitiva y se juntó el dinero recaudado por las ofrendas que se contrataron carpinteros y canteros. Los levitas y músicos alegraban el trabajo y todos se pusieron a trabajar. Además de esto, dice también que se dio cuenta cuando le leyeron el libro que tenía que celebrar la Pascua. Tenía desde Jueces que no celebraba la Pascua en Israel. Desde Jueces, desde el inicio de Jueces. Y se entera de esto y entonces prepara una extraordinaria celebración de la Pascua para reiniciar todos los servicios al Señor. Y fíjense nada más que interesante, la Torá había sido escrita en piel de carnero. Habían pasado 660 años desde que se escribió y nadie la había tocado, nadie la había leído. Estaba tan olvidada como se imaginan, 660 años. Elías llevó el rollo al escriba Safán, quien comprobó la fidelidad del hallazgo y después se lo llevó al rey Josías. Cuando el rey escuchó el contenido, dice que obviamente ya lo acabo de leer, se rasgó sus vestiduras y le dolió gravemente el destino que estaba pronto a ejercerse para los judíos, pero buscó a los sacerdotes que consultaron al Señor. Aquí también me gusta mucho esta idea, porque no hizo lo que él quiso o lo que él creyó, sino que pidió ayuda a los que sabían, a los sacerdotes. He visto como muchos reyes siempre toman sus decisiones por cuenta propia, creen que están correctos y hacen lo que ellos creen, pero no piden consejo. Y eso es una caída, tremendamente. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a atender todo el tiempo de Dios. Él es el que nos da las indicaciones. Así que lo que él buscó fueron los sacerdotes para que consultaran a Dios y dijeron, ahora necesitamos, después de que todos se juntaron, y fueron muchos, fueron a buscar a una profetisa para que hablara con Dios y entonces tuvieran una dirección directamente de parte de Dios.
y le dijo, esto que ocurre es Curbán, es decir, destrucción, una ruina que viene y esa decisión es firme, no va a cambiar. Pero Dios vio con agrado a Josías, un joven que a sus 26 años de edad ya ahora, él lo vio compungido, entristecido, se imaginaba cómo sería el destino de Judá después de que no estuviera. Él buscó corregir todos los errores de sus padres e hizo que la gente hiciera un pacto de obediencia para Dios. Él decía, si la gente se arrepiente de sus pecados, tal vez y solo tal vez Dios nos quiere perdonar y no pase estas cosas. Pero aquí viene una cosa que me llama la atención. Josías se movió en su corazón y pidió perdón y buscó dirección correcta y estaba motivado para hacer las cosas correctas. Pero la gente solamente lo imitó. Ellos no estaban convencidos. Ellos hicieron lo que se les indicó, pero no estaban compungidos en su corazón. No estaban entristecidos. Dijeron, hay que hacer la Pascua, pues la celebramos. Hay que celebrar las trompetas, pues la celebramos. Hay que restaurar el templo, pues lo restauramos, pero no estaban en su corazón. Vamos, acataban indicaciones, pero no estaban convencidos. Eso es lo que a veces me preocupa cuando a veces leemos la Biblia y lo leemos por leerla, pero si no nos preocupamos por entender o por investigar. Y eso no es lo correcto. Entonces, tiene que haber un deseo, un ánimo, una intención de investigar. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Ahorita que está Rosita en el teléfono, no nos ve, pero es de las que me preguntan todo el tiempo. A ver, termina la conferencia y tengo dudas y de aquí, de allá y de acá, y me saca por todos lados de la Biblia, porque tiene intención de conocer y está leyendo y está investigando y se interesa. Entonces, su crecimiento es mejor, es increíble. Miren, hermanos, lo que a mí me interesa es que nosotros como iglesia crezcamos para arriba, no para los lados. El que crece para arriba es espiritual, el que crece para los lados son los cerdos, que solamente se alimentan y se engordan, pero no producen nada espiritual. Yo quiero gente que tenga un corazón espiritual, que mire hacia el cielo y que crezca para arriba, no para los lados, sino que crezcan con una intención de servir al Señor con todo su corazón. Dice que vio con agrado a Josías y le prometió que no vería la destrucción de Israel. Sin embargo, no quedó en eso. Él siguió buscando a Dios y corregir todos los errores. Y dice la Biblia que su desesperación José restauró la Pascua. Confirmó a los sacerdotes en sus puestos y ministerios. Eso es algo impresionante porque los sacerdotes estaban expandidos por todo Israel, en la parte norte y en la parte sur, o sea, Israel y Judá, pero ya buscaban trabajo común y corriente. ¿Por qué? Secular. Porque ellos, la gente dejó de ir al templo, dejó de diezmar, y entonces ellos se vivían de eso, vivían de los diezmos, de las ofrendas que llevaban, y al no tener ingresos, pues buscaban trabajo de lo que fuera en todas partes. Y dejaron su ministerio por estar buscando a la papa, ahora sí que la papa, pero dejaron su ministerio porque el pueblo no entendió la magnitud de esto. A mí me preocupa un poquito. Una vez estaba platicando con unos judíos y hablaba acerca del diezmo y ellos decían que ellos mandan su diezmo a Israel todo el tiempo. Dan su diezmo a la sinagoga y de ahí separan gastos y mandan luego para Israel. Y digo, pero ¿por qué si aquí están sirviendo? Dice, es que allá están orando todo el tiempo por nosotros, todo el tiempo. Y si nosotros preferimos pagarle a alguien que esté orando por nosotros y no pagar nada para ahorrarnos unos centavos, pero no tener su bendición. Si estamos aquí es porque alguien está preocupado por nosotros y nos está manteniendo en oración y tenemos que pagar. Tenemos que mantenerlos bien alimentados para que no dejen de cuidar con nosotros a través de la oración, a través de la lectura, a través del ayuno, a través de la enseñanza, a través de la preocupación. Y eso se me hizo muy interesante, porque su concepto, y miren que los judíos son bien tacaños, bueno, son medio codinches, yo lo he visto que son así como bien especiales. Sin embargo, ellos dicen, no, es que nosotros damos el dinero. ¿Por qué? Porque si damos al Señor, tenemos quien ore por nosotros y quien nos proteja, y eso vale más que el dinero que damos. Entonces, confirmaron los sacerdotes en sus puestos y ministerios. Los levitas se dieron a la tarea de enseñar al pueblo. Esa es una respuesta increíble. Ya lo había empezado Josafat, su abuelo, ya lo había iniciado, pero también se dejó a la muerte de él, vinieron sus dos hijos, bueno, Manasés y Amón, pero después viene él y restaura esto y empiezan a mandar sacerdotes a todas las partes de Israel para enseñarles al pueblo. Y es que cuando el pueblo sabe, deja de pecar. Cuando las personas se enteran, saben que está bien y que está mal, y ya cuando lo hacen de conciencia, pues ya no hay remedio, porque ellos lo hacen con su corazón y no por honrar al Señor, pero
tienen el conocimiento de lo que se tiene que hacer. Mi esposa y yo platicamos ayer o antier de la importancia de que la gente lea la Biblia. Qué importante es que la gente lea. Y hemos estado viendo algunas cosas de algunas religiones y nos damos cuenta que la gente no lee y están en una ignorancia completa y obedecen lo que se les dice como si fueran autómatas o como si fueran robots, sin razonar lo que les piden, que lo que les piden no está conforme a la voluntad de Dios. Y esto ocurre porque la gente es ignorante y no lee la palabra. Por eso en Alfa y Omega somos muy importantes para nosotros, es que la gente lea, que se meta, que investigue. Estamos atrás de ustedes, eso es importante. No se sientan ofendidos, pero es que es necesario que ustedes conozcan de la palabra para que no caigan en una religión o en una idolatría. Dice también que pusieron el arca del pacto en el templo. Ya ni siquiera estaba el arca del pacto en el templo. Ya estaba arrumbada y guardada por ahí, pero ya no estaban, porque ellos sentían que la presencia de Dios ya se había ido, ya nos había abandonado. Se hizo la división del trabajo en el templo por familias como estaba escrito. Ahí se dio cuenta que había Dios dicho qué levitas tenía que hacer y qué tenía que hacer cada uno, los que limpiaban, los que preparaban, los que daban, los que mataban los animales, la sangre, o sea, todas las cosas empezaron otra vez a restaurarse de nueva cuenta y la gente, viendo cómo estaba Josías haciendo este trabajo, empezó a acudir otra vez al templo y otra vez empezaron a diezmar y otra vez empezaron a orar y otra vez empezaban a ir al templo y escuchar la música que estaba, pues estaban los levitas tocando todo el tiempo. Entonces ya iban llegando a Jerusalén y escuchaban la música a distancia y estaban fascinados por poder alabar a través del Señor, ya podían bailar nuevamente. Se inició el sacrificio y Josías dio para Dios corderos y cabritos suficientes para iniciar el que la gente diera. Dice que él dio 30,000 bueyes y 3,500 al pueblo para que ofrecieran el sacrificio al Señor. Nunca antes se había celebrado una Pascua tan grande con tantos sacrificios como lo hizo Josías, o en el tiempo de Josías. La gente venía de mucha distancia con sus animales, ya no había eso de comprar y vender en el templo, sino que tenían sus animales, lo mejor que tenían, y ahí los sacrificaban entonces los sacerdotes, y entonces hubo una gran bendición y una prosperidad impresionante en el tiempo del Señor. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo para cambiar la decisión del Señor, no se pudo cambiar. Dios había dicho firmemente que esto ya no iba a suceder y les voy a explicar por qué. Al cabo del tiempo, el rey Nacao de Egipto subió para hacer guerra y aunque le dijeron a Josías que no saliera, él salió a la guerra. Él quería defender la nación y en ese pleito él murió. Sin embargo, y además fueron deportados a Babilonia. Pero mientras vivió Josías, hubo prosperidad y hubo un gozo completo en todo Israel. Se unificaron el norte y el sur, como no lo había pasado mucho tiempo. Mientras estuvo Josías, el pueblo caminó con Dios, pero la muerte de Josías, el pueblo volvió a pecar. Sus dos hijos que lo sucedieron, inmediatamente una vez que estaban en el puesto como reyes, hicieron lo incorrecto. Lo que hizo Manasés, traer ídolos, meter la idolatría, mujeres prostitutas, empezaron a surgir otra vez los homosexuales, empezaron otra vez a ver lugares altos, debajo de los árboles, o sea, empezó a ver otra vez lo mismo que había quitado, lo volvieron otra vez a levantar sus hijos de Josías. ¿Por qué ocurre esto? No podemos decir que esto es de herencia. Un buen padre tiene que tener un hijo bueno, o un mal padre tiene que tener un hijo malo. No hay manera de poder saber cómo será tu hijo. No lo podemos determinar. Hay veces que sí, los papás con madres judías, sus hijos son buenos, pero no fueron todos los casos. En algunos casos no fue así. Teniendo padres cristianos o judíos, los hijos fueron bastante malos. ¿En dónde radica que se hagan de repente personas así, de este tamaño, como este hombre, ¿no? De esos diamantes en bruto, como fue Josías, el mejor de todos los reyes? ¿En dónde ocurre esto? Realmente es un destino de parte de Dios. No hay una fórmula ni se puede repetir, pero lo que sí podemos hacer es orar a Dios para poder ver el ejemplo de un hombre que demostró que estaba verdaderamente arrepentido por cosas que ni siquiera él hizo. Él le dolió mucho su pueblo, le dolió mucho su nación
y algo que hizo fue orar por su nación y hacer cambios importantes, y mientras él estuvo con vida, los cambios se dieron, no fueron invadidos por ningún pueblo, y hubo prosperidad, y hubo alegría, y hubo gozo, la gente se entregó al Señor. Lamentablemente, cuando él murió, entonces el pueblo volvió a pecar. Aquí me deja también otra enseñanza. Es importante que tengamos siempre quien nos esté dirigiendo. Nosotros somos buenos cuando tenemos a un papá, pero cuando no tenemos a un papá, regularmente la gente falla. Tenemos a una mamá que nos está regañando todo el tiempo y decimos, ya me quiero zafar de mi mamá. Y cuando te casas, de repente ya no tienes mamá y empiezas a hacer las cosas incorrectas. Dices tú, me hace falta mi mamá. No hace falta quien me esté poniendo pues en orden cuando me equivoco, o mi papá que me pone en orden, me llama la atención. Siempre es bien importante tener a tus tutores, a tus maestros, a tus pastores que están al frente de ti y que te están guiando para que hagas lo correcto ante la adversidad que viene y que parece para el bien tuyo y para tu familia. Algo que me gusta mucho también es ver la actitud de Josías, porque tenía un enorme dolor por su nación. Nosotros como cristianos tenemos que tener mucho dolor por nuestro país, por México. ¿Qué le está pasando a nuestro México? Como nunca hay una enorme cantidad de muertos, mucho más que la pandemia y mucho más que una guerra, mucho más que la guerra de Ucrania, mucho más pues que un problema interno, una guerra civil. Tenemos una extraordinaria cantidad de muertos todos los días. Todos los días se encuentran fosas con 70 personas, por allá 50, por acá 5, despedazados por acá 8, pero todos los días, en toda la República. Es impresionante lo que estamos viviendo. Es el nivel más inseguro que he visto en México en todos los tiempos. Da temor salir a comprar algo al mercado, porque hay cada persona tremendo. Dices, ¿qué está ocurriendo con esto? Una inseguridad total, una falta de gobierno, con unos gobernantes que están preocupados, todos ellos en ofrecer puras barbaridades que no pueden cumplir, más preocupados por el dinero que por realmente ejercer un juicio adecuado o un gobierno adecuado en nuestro país. Tenemos que orar por nuestro país. Necesitamos a gente que se siente y que diga, Señor, ayúdanos, sálvanos, por favor, haz algo en nuestro país. Necesitamos gente que haga cosas, Señor. Por favor, cambie el corazón de la nación mexicana. Hay enorme cantidad de mujeres, hay enorme cantidad de niños que están siendo depravados. Por cierto, ya está la película, ya pueden ir al cine para ver Sonidos de Sonidos libertad. de silencio, no sé cómo se llama. Sonidos de libertad. Sonidos de libertad. Ya está en el cine, ya pueden ir a verla.